Bueno, César, pues nada, decirte adiós, más bien hasta luego, que gracias por todo, te vamos a echar de menos, a ti y a tus productazos, y nada, que muchas gracias por compartir tu calidad humana con nosotros. Un abrazo. Bueno, pues nada, César, que te vamos a echar mucho de menos, que esperamos que te vaya muy bien y que siempre te recordaremos. Que si vuelves por aquí, te espera un platito de paella. ¿Ya? César guapetón, que te vaya todo muy bien y te esperamos por aquí cuando quieras que vengas a vernos. Un beso. Bueno, don César, te hablo de don, ¿eh? En el fútbol eso es muy difícil, ¿eh? Aquí sabes que tienes a todos nosotros contigo siempre. Seguirás un crack hasta los 80 años. Un abrazo, don César. Un beso, César, y aquí te esperamos pronto para que estés con nosotras a desayunar. Bueno, César, que aparte de llevar el número 1 en la espalda, que sepas que eres un número 1 también como persona, que te echaremos de menos. Gracias, César. Bueno, César, en estos momentos donde te vas a marchar, la verdad que me gustaría decirte bueno, que perdemos a un gran profesional, a una gran persona. ¿Es por aquí o por aquí? Bueno, César, no, que es por aquí, coño. Pero sí que es verdad que vamos a ganar en tranquilidad, porque la vara que das día a día en el vestuario, bueno, eso es... Y que se preparen en Villarreal en el vestuario, ¿eh? Porque claro, tú en el momento que coges confianza ya, bueno, te lanzas y bueno, es que eres un terremoto. Ah, venga, hombre, que estamos de cachondeo. La despedida no es que sea cosa seria. Bueno, César, lo hemos dicho, vas al informe y los productazos, ten cuidado que te pueden volar. Bueno, lo dicho, que te vaya muy bien. Un abrazo. Bueno, César. Serio. Serio, va. Un colorín para César, venga. No, Un colorín, César, despedida. Espera, te voy a echar mucho de menos por lo viejito que me bajabas para el centro, me dejabas, ¿eh? Y ayer empecé a llorar, ¿sabes? Tenemos tu guante.